Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en el apasionante mundo del espectáculo turco y hoy, ¡ay, Dios mío!, hoy tenemos un temazo. Como ya habéis leído en el título, vamos a desmenuzar la reacción de Demet Özdemir al oír el nombre de *redoble de tambores *. Can Yaman. ¿Os lo esperabais? Yo sinceramente estoy que me subo por las paredes. Para los que no estéis muy familiarizados con este drama, os pongo en contexto rápidamente. Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador, un bombazo que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos era explosiva. Tanto en la pantalla como, al parecer, fuera de ella, se rumoreaba un romance que, bueno, nunca llegó a confirmarse del todo. Sin embargo, los fans, como buenos detectives, estuvieron atentísimos a cada mirada, cada gesto, cada indirecta, y vaya si encontraron material. Pero bueno, la historia de amor, o no, entre Demet y Can es larga, llena de altibajos y mucho drama. Así que, centrándonos en el vídeo de hoy, lo importante es cómo reacciona Demet cuando se menciona el nombre de su ex o supuesto ex. ¿Se pone roja? ¿Sonríe tímidamente? ¿Cambia de tema? ¿O simplemente lo ignora? Vamos a descubrirlo. Antes de continuar, quiero dejar claro que este vídeo se basa en información disponible públicamente en entrevistas, vídeos y noticias. No estamos inventando nada, simplemente analizamos lo que ya existe. Y por supuesto, el chismecito es con cariño y respeto, ¿eh? No somos sensacionalistas, solo nos encanta analizar el mundo del espectáculo con un toque de humor y curiosidad. Así que prepárense porque este vídeo está lleno de sorpresas, especulaciones y por supuesto, el análisis exhaustivo de las reacciones de Demet. ¿Listos? Pues vamos allá. La clave de todo esto, como en cualquier historia de amor y desamor en el mundo de las celebridades, son las entrevistas. Las entrevistas son el campo de batalla donde los famosos se enfrentan a preguntas incómodas, donde intentan mantener la compostura y a veces, donde se les escapan pequeñas verdades. Hemos recopilado varios momentos en los que Demet ha sido, digamos, sorprendida con la mención de Can Yaman. Y os aseguro que cada uno es un mundo. Empecemos con los primeros tiempos, la época dorada de Erkencikus. Durante la promoción de la serie, Demet y Can estaban en todas partes, entrevistas, eventos, alfombras rojas, eran inseparables. Y claro, las preguntas sobre su relación eran constantes. En esas primeras entrevistas, la actitud de Demet era cautelosa, por decirlo de alguna manera. Nunca negaba la conexión con Can, pero tampoco confirmaba nada abiertamente. Siempre respondía con evasivas, con sonrisas, con frases como nos llevamos muy bien, somos grandes amigos, o tenemos mucha química profesional. Pero observadores como somos, notábamos la chispa en sus ojos, el brillo que delataba algo más que amistad. En un par de ocasiones, en mitad de una entrevista, al escuchar el nombre de Can, Demet se ruborizaba literalmente. Se sonrojaba, se reía nerviosamente y miraba a otro lado, como buscando apoyo en el resto del equipo. Y aunque intentaba disimular, su lenguaje corporal lo decía todo: tensión, emoción y probablemente algo más. Era evidente que la mención de Can la tomaba por sorpresa, la descolocaba un poco. Su rostro, que normalmente irradiaba una alegría natural y una confianza en sí misma, se transformaba en un lienzo de nerviosismo y timidez. Las mejillas se encendían como brasas, y una risita contenida escapaba de sus labios, como si intentara frenar una emoción que la superaba. Era como si en ese preciso instante se transportara a un recuerdo, a un momento compartido que despertaba en ella sentimientos profundos y quizás un poco dolorosos. La evasión de la mirada, la búsqueda de apoyo en el equipo, eran claras señales de que la pregunta la había tomado desprevenida y que, de alguna manera, el nombre de Can aún tenía un efecto poderoso sobre ella. Con el tiempo y a medida que la serie ganaba popularidad, las preguntas se volvieron más directas y las respuestas de Demet, más sutiles. Empezó a usar el humor para desviar la atención, a hacer bromas y a responder con ingenio. Pero a pesar de sus intentos, la chispa seguía ahí. Se podía percibir en la forma en que hablaba de él, en la ternura que transmitía al recordarle. Comenzó a desarrollar una especie de escudo de profesionalismo y desenfado, pero los verdaderos conocedores, los fans más atentos, sabían leer entre líneas. Notaban el pequeño brillo en sus ojos cuando lo mencionaba, el ligero cambio en su tono de voz, la forma en que su sonrisa se hacía un poco más amplia, más auténtica.
Era como si, a pesar de sus intentos por mantener la compostura, una parte de ella se resistiera a ocultar lo que sentía. En las bromas en el ingenio se escondía una especie de complicidad, una conexión que trascendía la panta. Ya y llegaba directamente al corazón de quienes seguían su historia. Era como si a través de esos pequeños detalles, Demet estuviera compartiendo un secreto, un tesoro guardado en lo más profundo de su ser. En una entrevista específica, recuerdo que el entrevistador le preguntó directamente si se había enamorado de Khan. Demet, con una sonrisa enigmática, respondió: en la vida, nunca se sabe. ¡Guau! Esa frase lo decía todo. Era un no lo niego pero tampoco lo confirmo, una respuesta perfecta para mantener el misterio y, de paso, alimentar los rumores. Era una declaración de intenciones, una forma de jugar con la expectativa del público. Con esas palabras, Demet dejaba abierta la puerta a la especulación, sin comprometerse ni negar nada. Era como si, en ese momento, se negara a cerrar un capítulo, a cortar de raíz una posibilidad. Su respuesta era una invitación a soñar, a imaginar, a construir una historia propia. Era un guiño a los fans, una forma de decir: sé lo que piensan, y no voy a desilusionarlos. Y por supuesto esa frase se convirtió en un estandarte, en un símbolo de la relación entre ellos, en un recordatorio constante de que el amor, en todas sus formas, es un misterio. Luego llegó la etapa de la separación, la distancia y los proyectos por separado. Después del éxito de Erkenci Khan Yaman decidió probar suerte en Italia, y Demet se quedó en Turquía, trabajando en nuevos proyectos. Y claro, las preguntas sobre Khan siguieron apareciendo. Pero esta vez las reacciones de Demet fueron diferentes. El cambio era palpable, como si un velo de tristeza, de nostalgia, se hubiera posado sobre ella. La distancia física, las agendas separadas, habían creado una brecha que se reflejaba en su actitud. En algunas entrevistas intentó mostrarse distante profesional. Respondía con frases cortas, evitando entrar en detalles. Parecía que quería dejar el tema en el pasado, cerrar ese capítulo. Era como si quisiera protegerse, evitar que la revivieran momentos que pudieran causarle dolor. Se mostraba hermética, reservada, como si temiera que cualquier palabra, cualquier gesto, pudiera revelar la fragilidad de sus sentimientos. Era una actitud comprensible, la de alguien que ha sufrido una pérdida, ya sea real o simbólica. Y en esas respuestas se notaba un cierto resentimiento, una especie de dolor. Como si la separación le hubiera afectado más de lo que quería admitir. Su voz se volvía más seria, sus ojos más apagados, y la sonrisa, que antes era tan fácil y natural, se transformaba en una mueca forzada. Era como si en cada pregunta se viera obligada a revivir un recuerdo, a confrontar una ausencia que aún pesaba en su corazón. En otras ocasiones, al escuchar el nombre de Khan, Demet reaccionaba con una sonrisa forzada, con una mirada vacía. Daba la impresión de que el tema le resultaba incómodo, que prefería evitarlo. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos, una mueca que revelaba la tensión y la incomodidad. Su mirada se perdía en el vacío como si buscara desesperadamente una salida, una forma de escapar de la pregunta. Se notaba que no estaba a gusto con la pregunta. La incomodidad era palpable, como si la mención de Khan fuera una herida que se abría cada vez que se mencionaba su nombre. Su cuerpo se tensaba, su respiración se aceleraba, y la incomodidad se hacía presente en cada uno de sus movimientos. Era como si en ese momento quisiera borrar el pasado, ignorar la conexión que alguna vez existió. Era una reacción defensiva, la de alguien que se siente vulnerable, que teme exponer sus sentimientos. Y luego hubo momentos en los que Demet sorprendió a todos. En una entrevista reciente el entrevistador, astuto como siempre, le mencionó un proyecto en el que Khan Yaman iba a participar. La reacción de Demet fue curiosa. En lugar de mostrarse indiferente como cabría esperar, pareció interesada. Preguntó por el proyecto, por la trama, por el personaje de Khan. Y aunque intentó disimular, se notaba que estaba atenta a la información. Era como si, a pesar de la distancia y el tiempo, la curiosidad por él aún estuviera presente. Era una reacción que rompía con la narrativa de la indiferencia, que revelaba una conexión que, de alguna manera, aún persistía. Era como si en ese momento Demet quisiera saber, quería estar al tanto, quería seguir teniendo alguna forma de conexión con el que fuera su compañero. ¿Qué significaba esto? ¿Que aún sentía algo por Khan? ¿Que simplemente sentía curiosidad profesional?
O quizás que quería demostrar que había superado la situación y que podía hablar de él sin problemas. La verdad, amigos, es que cada uno puede interpretar esta reacción como quiera. Lo importante es que la reacción estuvo ahí, que Demet no se quedó indiferente ante la mención de su ***. Su curiosidad era palpable, su interés genuino. Era como si a través de ese proyecto quisiera saber cómo le estaba yendo, cómo había evolucionado. Su pregunta era una forma de reavivar la conexión. De mantener una pequeña llama encendida. Y aunque intentó ocultarlo, su interés era innegable. En otra ocasión, le preguntaron directamente si seguía en contacto con Khan. Demet respondió con un lacónico no. Una respuesta contundente pero verdadera. ¿O simplemente una forma de poner punto y final a los rumores? ¿Por qué evitar el contacto con alguien con quien compartiste tantos momentos? ¿O quizás la distancia y el tiempo habían diluido esa conexión? La respuesta era directa, concisa. Era una forma de poner fin a las especulaciones, de marcar una línea divisoria. Pero, ¿era la verdad absoluta? ¿O solo una fachada para proteger su privacidad? Era como si al pronunciar ese no quisiera convencerse a sí misma, y a los demás, de que todo había terminado. Pero la verdad es que nunca sabremos lo que realmente pasó. Hemos visto de todo, desde sonrojos hasta sonrisas forzadas, pasando por evasivas y respuestas cortantes. Y en cada una de esas reacciones, hemos visto una Demet diferente, una Demet que intenta proteger sus sentimientos, que intenta mantener su privacidad, que intenta pasar página. Era como si estuviera en una constante batalla interna, luchando entre el deseo de olvidar y la necesidad de recordar. Era una lucha dolorosa, pero también comprensible. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la sombra de Khan Yaman sigue planeando sobre Demet Özdemir. Y cada vez que oye su nombre, la reacción es inevitable. Ya sea un ligero cambio en su expresión, un brillo en sus ojos o un simple silencio, la conexión entre ellos sigue ahí. Es como si la energía que compartieron, la chispa que los unió, aún persistiera en el aire, esperando el momento oportuno para volver a encenderse. Y a pesar de la distancia, del tiempo y de los proyectos separados, esa conexión es innegable. La sombra de Khan sigue presente en su vida, en sus entrevistas, en sus reacciones. Es como si el destino, la historia, se empeñaran en recordarle una y otra vez, que algo importante, algo especial, ocurrió entre ellos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues en primer lugar, que Demet y Khan fueron una pareja con mucha química, tanto en la pantalla como fuera de ella. Que aunque nunca confirmaron su relación, la conexión entre ellos era evidente. Y que a pesar de la distancia y el tiempo, el recuerdo de ese romance sigue vivo en la memoria de los fans. El fenómeno Erkenci-Kuş fue un parteaguas en la carrera de ambos, y la química que desprendían, la magia que se generaba, conquistaron el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su relación, fuera de la pantalla, se convirtió en un enigma que alimentó la imaginación de los fans, que construyeron sus propias historias, sus propios finales. Y aunque la realidad superó la ficción, el recuerdo de esa conexión sigue presente en el imaginario colectivo. En segundo lugar, que las reacciones de Demet al oír el nombre de Khan son muy reveladoras. Cada una de ellas nos da pistas sobre sus sentimientos, sobre su estado de ánimo, sobre su relación actual con él. Y aunque intenta mantener la compostura, su lenguaje corporal y sus expresiones faciales la delatan. Sus reacciones son como un espejo que refleja sus emociones, su estado de ánimo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, nos da una pista sobre lo que siente, sobre lo que piensa, sobre lo que vive. Y a través de esas reacciones, podemos entender un poco mejor la complejidad de sus sentimientos. Y en tercer lugar, que el mundo del espectáculo turco es fascinante, lleno de intrigas, de amores y desamores, de secretos y de misterios. Y que gracias a las redes sociales y a la curiosidad de los fans, podemos seguir de cerca la vida de nuestros ídolos, analizar sus reacciones y, por qué no, soñar con futuros reencuentros. El mundo del espectáculo turco es un universo paralelo, donde la ficción y la realidad se entrelazan, donde el amor y el desamor se viven a flor de piel. Y gracias a las redes sociales, a la curiosidad de los fans, a la pasión por las historias, podemos ser testigos privilegiados de la vida de nuestros ídolos. Podemos seguir sus pasos, analizar sus reacciones, y por qué no soñar con que el amor, en todas sus formas, siga haciendo magia. Pero, ¿qué depara el futuro para Demet y Khan? ¿Volverán a cruzar sus caminos? ¿Se reencontrarán algún día?
La respuesta, amigos, solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir observando, analizando, soñando. Seguir atentos a sus proyectos, a sus entrevistas, a sus reacciones. Seguir alimentando el chismecito con respeto y cariño, por supuesto. Porque al final, el mundo del espectáculo turco es una montaña rusa de emociones, donde la intriga y la sorpresa están a la orden del día. Y en cada giro, en cada curva, en cada revelación, hay una nueva historia que contar, una nueva aventura que vivir. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este análisis exhaustivo de las reacciones de Demet Özdemir. ¿Qué os ha parecido? ¿Os esperabais estas reacciones? ¿Creéis que Demet y Can volverán a estar juntos algún día? ¿O tal vez ya se hayan reencontrado en secreto? ¿O es que simplemente están destinados a ser grandes amigos, o a ser solo compañeros de trabajo? ¿O tal vez el destino tiene preparado algo aún más sorpresivo? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas con vosotros. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a *me gusta*, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas. Y no olvidéis activar la campanita para que os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán ninguna de las nuevas noticias sobre el mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo, sois los mejores. Hasta la próxima y que viva el chismecito. Un abrazo enorme. Chao, chao.